Bueno, lo intentamos de nuevo. A ver si Cristina se puede conectar. No sé qué pasa, que doy a aceptar y no me coge. Hola, chicas. Pues es que no sé, Cristina, de verdad. Te estoy dando a aceptar en el directo, pero parece que no lo coge. No puede unirse. Pues no sé por qué no te puedes unir, Cristina, la verdad. Yo te he dado aquí. De verdad, qué rollo. Pues estamos teniendo algún fallo técnico que nos está boicoteando. Hola, Ahora, ay, es que he tenido que salir y volver a entrar porque te daba a sí, invitar y no cogía. ¿Qué tal, Cristina? muy bien. ¿Y tú cómo estás, Elena? Pues muy bien, un poco nerviosa porque hace que no hago un directo un montón, ¿eh? O Bueno, yo sea, también, ¿eh? Ahora hacía bastante. Pero bueno, sí, con ganas de retomar directos, que es muy sí. divertido. Sí. Bueno, déjame que te presente Vale, para venga, las que no te conozcan. adelante. Bueno, pues ahí vamos a hablar con Cristina Mora, que Cristina, de hecho, fue una de las personas con las que primero hice un directo hace bastante tiempo sobre fertilidad también. Cristina es licenciada en medicina tradicional china, tiene su consulta en Barcelona. Y bueno, y entre una de sus especialidades es la fertilidad. Y entonces el otro día reconectamos y le propuse hablar del tema de fertilidad y estrés, porque para mí van mucho de la mano. Y luego, Totalmente, sí. sí, por lo menos en mi caso particular, mi gran éxito de concebir a mi hijo y todo fue gracias a la medicina china, siempre lo digo, y gracias a que entendí que tenía que trabajar en mis niveles de estrés, lo primero. Así que nada, bienvenida Cristina, Gracias, y gracias. yo creo que para situar un poco a todo el mundo, a mí me gustaría empezar porque explicaras tú de una forma fácil de entender, porque la medicina tradicional china es inabarcable y compleja, pero ¿cuáles son las diferencias entre la medicina tradicional china y la medicina convencional o alopática? Es una pregunta difícil de contestar con pocas palabras. Sí, no, no, extiéndete lo que quieras, pero claro, es tantas las dimensiones, pero yo Todas creo las, que sí. sí, Es difícil lo digo, es difícil de contestar en pocas palabras porque ya solo la filosofía y el vocabulario que se utiliza es tan distinto, ¿no?, a la medicina alopática que, bueno, intentaré hablar un poco como dices tú, ¿no? Para la gente que no conoce la medicina china, cuáles serían las diferencias y similitudes. Básicamente diría que casi todos son diferencias, es como si fueran bastante opuestas, pero en el fondo se complementan, o sea, con eso no quiero decir una es mejor que la otra, sino que la medicina china mira muy el macro, ¿no? Todo el cuerpo está interrelacionado, lo que le pasa a un órgano es repercutivo de otro, o sea, y tenemos que mirar como todo como desde arriba, ¿no? Haciendo una vista de pájaro a la persona, mientras que la medicina convencional, la alopática, quizás cada vez está más en el micro, ¿no? En la especialización, en el tipo de diagnóstico que también están haciendo ellos, que cada vez está más avanzado pues, con la tecnología, ¿no? De ir en las pruebas diagnósticas, tanto de imagen como de analíticas, cada vez más complejo y más en el micro. En cambio, la medicina china también tenemos que pensar que es una medicina que pues nació hace más de 2000 años, ¿no? Que a nivel de la filosofía todavía es muy actual y que el diagnóstico, claro, en ese momento no había toda esta tecnología. Se basa mucho en la observación y la clínica del paciente. Y con ello la medicina china tiene algo muy bonito y es que ha desarrollado toda una filosofía de los síntomas, ¿no? Es decir, cada cosa que a una persona le pasa tiene una explicación a nivel interno y se relaciona con alguno de sus órganos internos. Entonces eso
es alucinante, ¿no? Porque, pues por ejemplo, para ponerte un ejemplo para que lo entiendas, el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza puede ser debido a diferentes órganos, o sea, no el dolor de cabeza porque esté en la cabeza no quiere decir que es un problema de la cabeza, sino que puede ser hepático, intestinal, de origen de riñón. ¿De qué depende? ¿Dónde está, o sea, en qué lugar de la cabeza está afectada? ¿Te aparece el dolor cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás en reposo? ¿Tiene que ver con el síntoma premenstrual? ¿Tiene que ver con la regla? Cada situación nos está hablando de que es el origen de este dolor es diferente. Entonces, la medicina china básicamente siempre busca el origen del problema. Y eso también es algo muy diferente a la medicina alopática, en el sentido de que para hacer el tratamiento, o sea, se hace un diagnóstico que es como tirar del hilo, ir buscando dónde está el problema, y para hacer el tratamiento se hará en el origen, con lo cual el resultado no es tan inmediato. Es decir, la medicina convencional al final lo que busca es, hay un síntoma, queremos suprimir ese síntoma porque no es incómodo, ¿no? Es dolor de cabeza, entonces tomas un analgésico. Pero no estás buscando qué es lo que inicialmente está produciendo ese dolor. Pero es inmediato, claro, cuando te tomas el analgésico desaparece inmediatamente. Entonces, en eso, pues, más práctico para la gente. Pero ¿qué pasa? Que a veces te puede quedar cronificado, es decir, no se te va el dolor de cabeza, te pasa el analgésico su efecto, vuelves a tomarte otro y así, ¿no? O con cada menstruación, pues tienes dolor, te tomas, ¿no? Y en cambio la medicina china quizás no es inmediata, es decir, tú te empiezas a tomar tus hierbas chinas o empiezas a hacer tu acupuntura y empiezas a notar cambios graduales, progresivamente, ¿no? En 3 semanas, en 4 semanas, y así poquito a poquito hasta que estás bien. Y entonces cuando ya se ha acabado, ya no vuelve el dolor de cabeza, para que lo entiendas. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Luego, dentro de lo que digo, que todo está interrelacionado, pues está lo de los 5 elementos, ¿no? Que como filosofía de la medicina china, pues hay lo de, para que saliera un poco el vocabulario este, ¿no? Hay el yin y el yang, al final todo el universo y nuestro cuerpo se puede explicar según las leyes del yin y el yang y de los 5 elementos. Y los 5 elementos que son los órganos internos agrupados en 5 sistemas. Igual que en la medicina alopática decimos urogenital, ¿no? O sea, riñones, o sistema del agua y ginecológico, pues en medicina china se dice elemento agua, ¿no? Y así pues son sistemas diferentes, este sí que coincide, los otros no coinciden, pero al final lo que explica la medicina china es que estos elementos se entrerelacionan todos entre sí. Entonces vas viendo cómo las piezas del puzzle, ¿no? A través de los síntomas te van encajando o desencajando. No sé si me he explicado bien, ¿se ha entendido? Te has explicado perfectamente, te has explicado perfectamente. A mí algo que me fascina mucho de la medicina tradicional china es el vínculo entre los elementos, los órganos y las emociones. Bueno, Eso claro. me alucinaba, o sea, ese análisis. Y luego también esa lectura de la energía, ¿no? Hablábamos del yin y del yang. Y bueno, y al final lo que se busca pues es ese equilibrio entre esas dos fuerzas, la positiva y la negativa, o la femenina y la masculina. Y a mí todo, no sé, a mí me parece como una medicina, o sea, una visión de la medicina maravillosa. La verdad es preciosa porque aparte en el fondo, aunque a nosotros nos parezca como un poco complejo porque son conceptos, ¿no? Yin, yang, elementos, en el fondo es muy básico, es decir, explica al cuerpo humano y al universo, porque nosotros estamos interrelacionados no solo con nuestros órganos, sino con todo el universo, ¿no? Si miras de aquí, lo que decías, ¿no? Al final es muy básico, ¿no? Es decir, plenitud, exceso. O sea, el problema que tú tienes, el dolor de cabeza, primero es de porque tienes un déficit o es porque tienes un exceso de algo, ¿no? O sea, va como las cosas muy, vale, hay más, entonces hay déficit, es déficit de yin, es déficit energético, es déficit de yang, es déficit de sangre, que es lo que te falta, ¿no? Entonces son terminología muy genérica y para tratar, claro, es muy de observación del paciente, ¿no? De conocer, de cómo, sus debilidades constitucionales también, sus puntos débiles orgánicos, que todos tenemos los nuestros, entonces es muy bonito en ese aspecto, ¿no? Que realmente después a nivel terapéutico la idea es conocer muy bien al paciente, ¿no? Y bueno, eso también es súper interesante. Y lo que decías de las emociones, luego cada órgano tiene su emoción. Entonces, ¿qué empieza primero? El huevo o la gallina, ¿no? Es la emoción, la rabia, una persona que está pues muy frustrada en el trabajo, pues al final es eso lo que le debilita al órgano, o al revés, el órgano está afectado y entonces expresa más esa emoción, ¿no? Y así, todo se explica así, ¿no? Muy interrelacionado.
¿Qué nos dice, o sea, cuál es la lectura del estrés en la medicina tradicional china? O sea, ¿cómo nos afecta el estrés a todo en general? Pero luego profundizaremos más enfocado a la fertilidad, pero yo creo que es importante entender cómo el estrés nos afecta a todos los niveles, ¿no? Bueno, eso es un tema muy complejo desde la medicina china, porque la medicina china tampoco habla de la palabra estrés. Esto es una palabra que hablamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros en medicina china quizás diríamos que hay fuego en el cuerpo. Entonces, como órganos principales del elemento fuego, que la emoción sería como la locura, ¿no? Es decir, el fuego que es como elemento quema, es rápido, ¿no? Y sube hacia arriba el fuego, ¿no? El calor sube hacia arriba. Entonces, estamos hablando de corazón como elemento, pero también de la pineal, la pituitaria, o sea, lo que es el hipotálamo, ¿no? Y bueno, al final fuego y agua, que son los contrapuestos, sería hipotálamo y glándulas adrenales, ¿no? Que es el riñón y agua, ¿no? Entonces hay este juego igual que un poquito, o sea, se puede explicar un poco como la medicina alopática, que al final es la activación de de la activación de la hipotálamo, que le manda el mensaje a la hipófisis y eso activa las suprarrenales para que liberen las hormonas del estrés, ¿no? La adrenalina, el cortisol. Lo que pasa es que la medicina china, como todos los órganos están relacionados, tenemos el fuego, ¿no? Que es para la medicina china es el emperador. Quiere decir que todo el resto son súbditos. Lo explica así además, es que es muy gracioso. ¿Qué quiere decir? Que los otros órganos son súbditos del emperador, que es el hipotálamo al final, ¿no? Entonces, Lo controla todo, ¿no? El lo hipotálamo. controla todo. Entonces, ella, si hay un problema en fuego, claro, al final repercute en tierra, en madera, en agua, ¿no? Metal, que son los órganos, ¿eh? Yo lo hablo así, pero para que lo entendáis. Y después, al revés también, es decir, puede ser la dirección opuesta, ¿no? Pero la medicina china, al final, aunque fue explicado esto, pues hace lo que te digo, más de 2000 años, al final el eje adrenal es el eje adrenal, es agua-fuego, ¿no? Bueno, fuego-agua. O sea que al final la idea es pues esta producción de liberación de muchas hormonas, ¿no? Del estrés bueno, pues que nos afectan a todo, no solo no va por libre, ¿no? Y en la fertilidad lo que tú decías, que fue tu experiencia en este caso, pero como tú, pues muchas personas tienen este problema, porque además nosotros o nosotras, fisiológicamente nuestra genética y nuestro cuerpo todavía es como el paleolítico a nivel, ¿no? de diseño, pero en cambio lo que nos afecta, que nos produce estrés, es muy diferente. ¿No? Porque ahora son estreses mucho más prolongados en el tiempo, que a lo mejor no nos va la vida, la supervivencia como era en el pasado, pero al final nuestro cuerpo no lo sabe diferenciar, es vida o muerte. Claro, es súper primitivo, porque antes nos servía cuando vivíamos en las cavernas que venía un animal y claro, pues nos estresábamos porque realmente lo que teníamos era que poner el foco en la supervivencia. Exacto. Y apagar todos los sistemas para correr más y largarnos de ahí o hacer lo que fuera, ¿no? Pero claro. Ahora es verdad que no tenemos que correr, pero cualquier cosa y el estrés sostenido en el tiempo hace bueno, que se pare todo ese sistema, ¿no? Que nos paremos nosotros y que estemos en esa situación de estrés cuando realmente no lo necesitamos para nuestra supervivencia, ¿no? Y eso es muy fuerte. Yo comentabas mi caso y lo quiero comentar brevemente porque yo, bueno, ya me quedé embarazada de mayor y me costó la verdad, y tuve una pérdida. Y bueno, ya estaba viviendo en San Francisco y tuve la suerte de dar con una doctora maravillosa que siempre hablo de ella con mucho amor, de medicina tradicional china, y ella me vio y en una visita me dijo, oye, ¿cuál es tu objetivo? Y yo le dije, quedarme embarazada, y me dijo, pues todo lo demás tiene que pasar a un quinto plano porque estás revolucionada y así no va a suceder, ¿no? Y a mí eso de repente me hizo coger mucha conciencia de que realmente nada iba a funcionar si yo no cambiaba de mindset, ¿no? Y es verdad que gracias
pues a ese cambio para mí de prioridades, pero también pues a la acupuntura, a tomar conciencia de cómo funciona mi organismo y a plantas y demás, pues me quedé embarazada y posteriormente tuve a mi hijo, ¿no? Y por eso yo soy súper fan de la medicina tradicional china, que me ha ayudado en muchas ocasiones, no solo en la fertilidad. A mí me gustaría profundizar un poco más en el estrés y la fertilidad, o sea, cómo se afronta desde la medicina tradicional china. A ver, al final, ¿qué pasa? Que si tenemos el eje adrenal activado y lo tenemos activado como nos está pasando ahora, que realmente nuestro cuerpo está diseñado para tener el eje adrenal activado un tiempo, o sea, poco prolongado en el tiempo, porque la idea es o sobrevivimos o nos morimos y se acabó la historia, ¿no? Sí. Entonces, es una cosa que tiene que ser muy puntual. Lo que sucede, y claro, eso es lo que has dicho tú, ¿no? Cierra todo el resto. En ese momento nos tenemos que concentrar, tenemos que o huir o luchar, ¿no? Sobrevivir. Cierra el sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Porque no es un momento para empezar a producir ni enzimas digestivas, ni bilis, ni... Claro, economiza de alguna manera, economiza todas las funciones para que tú puedas coger, largarte y sobrevivir, ¿no? Bueno, claro, porque primero es la supervivencia del individuo, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Pues que, claro, tenemos un estrés que no es pero que se prolonga mucho, ¿no? Estrés económico, la gente que le cuesta llegar a final de mes o la vida del autónomo, que digo yo, ¿no? Que nunca sabes cuánto cobrarás y eso genera un estrés muy continuo, ¿no? Después puede haber estreses familiares, desavenencias, puede haber que hay mucha carga, hay algunos trabajos que a lo mejor tienen mucha carga de trabajo, siempre están como, ¿no? Con montañas de cosas y eso cada día, 8 horas, y hay gente que trabaja hasta 10 horas o más, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final eso lo que produce es un agotamiento de nuestras glándulas suprarrenales y además se ha visto que eso repercute directamente en los otros ejes, tanto el eje tiroideo con una menor producción de TSH y una menor conversión de la T4 a la T3, que es la hormona activa al final, como también a nivel gonadal, ¿no? Pues afecta la producción de la progesterona, afecta la producción de los estrógenos, afecta al eje tiroideo que afecta que afecta directamente a la fertilidad, afecta, como decía, también a nivel del sistema digestivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces, como no producimos bien las enzimas, los jugos gástricos y la bilis, no absorbemos tan bien nuestros nutrientes. Además, eso puede generar inflamación digestiva, que eso afecta a nuestra microbiota y nuestra microbiota afecta otra vez a nuestro aparato reproductor. Es como un efecto dominó total, ¿no? Es un efecto dominó total. O sea, claro, ahora se está viendo tan importante la microbiota para la fertilidad, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el gran reservorio de nuestra microbiota? Sí que no somos estériles en ningún lugar de nuestro cuerpo, pero el gran reservorio es el colon. Una buena salud intestinal nos asegura que, porque el colon, el aparato reproductor están pegaditos a nivel, ¿no? Si tú miras el libro de fisiología, entonces las bacterias no es esto, es un búnker y están aquí y ahí no hay nada, ¿no? Es permeable este tejido y las bacterias viajan por los vasos de la linfa, es decir, ya nos afecta a la microbiota y nos afecta también a la microbiota urogenital en general. Es un efecto dominó. Después, claro, el estrés afecta a la calidad del sueño, porque lo que son las hormonas del estrés son antagónicas a las, ¿no? Que es el yin y el yang, esto completamente, ¿no? El yang, ¿no? Cortisol, adrenalina, el yin, hormona del crecimiento, melatonina, ¿no? Entonces, esto también se ha visto que es súper importante, el sueño reparador para la buena calidad celular. Al final estas hormonas lo que hacen es reparar nuestras células y todos nuestros errores, ¿no? Por la noche, esas 8 horas cada día, para ir reparando. Un mal sueño, un sueño que no es reparador, ya no estás liberando ni tanta melatonina ni tanta hormona de crecimiento, es decir, no hay yin y ya esto repercute directamente a tu fertilidad. O sea, hay tantas... Seguramente seguiríamos hablando y se me irían ocurriendo nuevos caminos, porque es que al final todo se relaciona, ¿no? Entonces, para mostrar una luz a las personas que nos están viendo, sobre todo a todas esas mujeres que están en búsqueda del embarazo, que ya es un proceso muy complicado de por sí, sobre todo si lleváis tiempo,
si habéis tenido pérdidas, es una causa de estrés ya en sí misma, más allá de otros factores en la vida. ¿Por dónde empieza una a poner orden en la casa? No sé si se ha cortado esto. Soy yo, no te oigo. Se ha cortado. ¿Se ha ¿Me puedes cortado? repetir? Se ha cortado un momentito. Bueno, sí. ¿Tú me oías? Pues estaba diciendo que no, estaba diciendo Ah, que para todas aquellas mujeres que están en un proceso pues, de búsqueda de embarazo, que ya de por sí ya es estresante de por sí, sobre todo si se han tenido pérdidas o si lleva mucho tiempo, ¿cómo empieza uno a poner orden en la casa? eh, o sea, para empezar a trabajar con la fertilidad, que es decir, desde el inicio. Sí, o sea, ¿cómo son los primeros pasos? O sea, que es casi lo más vital, bueno, es que diría lo más vital. Hablábamos pues del sueño reparador, hablábamos de tantas cosas que se pueden abordar, pero yo diría, sí, que, o sea, ¿cómo, para mí, por ejemplo, fue ir a acudir a una profesional, sentirme arropada y empezar a trabajar físicamente en esas cosas que estaban desequilibradas en mi cuerpo, pero también tomar conciencia de que yo tenía que cambiar mentalmente y tenía que entender que mis prioridades, pues en ese momento no era estar en el trabajo dándolo todo, sino estar más tranquila y quedarme embarazada, ¿no? Entonces, Claro, para alguien... cada caso será diferente. Esta era tu situación. Aquí te voy a explicar una cosita que me preguntan mucho en la ronda de preguntas que hago los sábados y que, mira, ahora pues aprovecho y lo explico porque cuesta un poquito a veces en textos, ¿no? La gente se piensa en general que si las pruebas como una analítica le ha salido bien y ha ido y le ha mirado con un ecógrafo y sale todo bien, es como que ya no hay nada, ¿no? Y para mí eso es un gran error, porque son unas pruebas diagnósticas que nos dan muy poca información. No hay nada con estas dos pruebas. ¿Qué es el primer paso? ¿No? Realmente, el primer paso es observar tu clínica. Es decir, tu cuerpo ya te está dando muchas señales de todo, ya no solo en la fertilidad, ¿no? Lo que te decía, pues un dolor de cabeza, puedes analizar por dónde está viniendo. Pues un problema de infertilidad es lo mismo. Es primero tu clínica. ¿Y dónde está la clínica principal? Está en nuestros ciclos y en nuestras menstruaciones. Eso ya te está dando una información directa de tu aparato reproductor y tus hormonas, porque eso que sucede cada ciclo es el reflejo de lo que ha estado pasando. Entonces, ahí está muchísima información. Lo que hay que saber cómo interpretarla. Y eso es lo que en general la medicina alopática no hace porque, bueno, no es su función y las personas en sí pues no pueden conocerlo si no tienen este conocimiento. Pero eso sería para mí la base. Registrar el ciclo, ver, estás ovulando, no estás ovulando, cómo es tu fase lútea, cómo es tu fase folicular, qué pasa con las temperaturas. Eso nos da una indicación ya de tu tiroides. ¿Cómo es tu regla? ¿Tu regla duele, no duele? ¿Hay síntomas premenstruales? ¿Es muy abundante? ¿Es poco? ¿Tiene coágulos? Todo eso nos está dando información directa de nuestro aparato reproductor y nuestro aparato reproductor de nuestras hormonas. Entonces, como otra vez el hilo que tira para atrás para buscar. Luego, aparte del ciclo, hacer una serie de preguntas sobre sistema nervioso, sistema digestivo, porque todo esto influencia, y ahí es donde empezamos a entrelazar y a ver pues qué está pasando y por dónde se tiene que trabajar. Que esto, de hecho, ahora, o sea, yo lo he hecho siempre en mi consulta presencial, ¿no? Con persona tras persona. Y ahora lo he sistematizado mediante una serie de cuestionarios donde una se puede autoevaluar, tanto a nivel de síntomas, digamos, ginecológicos de la menstruación, síntomas también del aparato digestivo y síntomas del sistema nervioso. Y a partir de allí, con esta autoovulación, con una serie de preguntas, hay unas puntuaciones y a partir de allí ves dónde tengo más puntuación, dónde tengo menos. Si tengo una puntuación aquí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y esto es lo que yo he sistematizado básicamente lo que llevo haciendo 15 años en un formato para que se pueda hacer que ahora, bueno, he sacado este curso que se llama Paso a Paso hacia tu embarazo, ¿no? Que es donde cada una puede hacer ese ejercicio de autoconocimiento y ver qué sistemas están afectados. Y eso es lo que hacemos desde la medicina china, o desde la naturopatía también. Lo que pasa que realmente la medicina china ha desarrollado mucho más el tema este de la sintomatología que la naturopatía, ¿no? Entonces, este curso está basado mucho en eso y también en la PNI y en la naturopatía, que es lo que yo aplico en mi consulta, digamos, presencial, ¿no? Sí, a mí me parece básico esto de que el cuerpo habla porque realmente habla
el cuerpo somatiza y te da muchas pistas de qué es lo que está fallando y de dónde cojeas y qué puedes hacer para mejorar tu salud. Oye, yo creo que podrías explicarnos un poquito más también en qué consiste este curso que has comentado, porque quizás alguna de las mujeres que nos están viendo estén interesadas. Pues es lo que te comentaba, ¿no? O sea, yo llevo ahora 3 años intentando sistematizar lo que aplico a la terapia porque pensaba, ostras, es que esto tiene que llegar a más gente, porque es lo que dices tú, el cuerpo habla, pero nadie sabe qué le dice, ¿no? O sea, o nadie entiende qué le está diciendo, es una lástima. Y entonces empecé como pues a ver, o sea, lo que hago yo, que es lo que he aprendido, ¿no? Cómo mi cabeza trabaja, lo he empezado como a sistematizar, de manera que hay como un diagnóstico minucioso. Entonces, esto es lo que he hecho en el curso. Básicamente son 5 módulos en que, digamos que hay el primer módulo donde hablo del cuerpo habla. ¿Por qué? Para que la gente vuelva a conectar con sus síntomas. Porque lo que está pasando también, debido al tipo de medicina al que estamos acostumbrados, es que un poquito como que damos el poder afuera, ¿no? Es decir, a ver qué dice la prueba, yo no sé nada, ¿no? A ver qué dice, me van a hacer una eco, yo no tengo ni idea de nada. Entonces, eso es un error, porque realmente la información la tenemos nosotros. Lo que pasa es que no sabemos cómo interpretarla en la mayoría de los casos. Entonces, hay 5 módulos en este curso. En el primero hablo de todas las correlaciones dentro del curso. Hay unas tablas de síntomas donde la gente va rellenando y ya empieza a ver por dónde peca, digamos, su cuerpo, ¿no? Por dónde se está desequilibrando. Y después hay un módulo para cada sistema. Es decir, el segundo módulo ya entramos en sistema nervioso, que para mí es el primero, porque si el sistema, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si el sistema nervioso falla, ya falla el digestivo, ya falla el reproductor, con lo cual empezar al revés sería un error y una pérdida de tiempo. Porque si como tú, ¿no? Que dijiste, yo supe que tenía que cambiar o hacer algo. Si hubieras hecho plantas solo para el aparato reproductor, pero tú no cambias tu estrés, siempre va a ganar la supervivencia del individuo, siempre, da igual la planta que le des. Entonces, si tu problema es el estrés, lo primero se tiene que evaluar. ¿Hay estrés? Bajarlo al mínimo, ¿no? Siguiente, aparato digestivo, porque sin un buen aparato digestivo no podemos formar la sangre, no tenemos nutrientes. Si hay inflamación, el aparato digestivo al final es donde se acumulan el 80% de las inflamaciones, porque es donde tenemos el sistema inmune también. Entonces, aparato digestivo, segundo módulo. Entonces, entramos en cada uno de estos módulos, vamos entrando como muy en detalle en cada uno de estos sistemas y luego el otro es el aparato reproductor, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues ahí ya analizamos todas las tablas, ya vemos, pues, si te ha salido esta puntuación, cuál sería la terapia, qué tienes que hacer, ¿no? En tanto en hábitos de vida, como puede ser en hábitos de alimentación que tienes que potenciar o cambiar. Y después también en suplementación, tanto de hierbas chinas como de la naturopatía, ¿no? Entonces, el curso es un poco para acompañar a estas personas a que conecten con su cuerpo, a que puedan participar, que son tampoco... No quiere decir que eso les saque de ir al ginecólogo, que les saque de ir a su osteópata, que les saque de ir a su acupuntora incluso, ¿no? O sea, es un acompañamiento, ¿vale? Sobre todo para conectar y conocer, pues, lo que está pasando y empezar a actuar y saber que lo estás haciendo bien en el orden correcto. Claro, bueno, es como una herramienta más, ¿no? Es una De herramienta conocimiento más, y de exacto. percepción. Es que vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio de todo, de no ir a la solución parche de me duele esto y o me tomo esto y tal, sino Exacto. de entender en la máxima globalidad o de forma holística qué es lo que nos está pasando, porque cada uno somatiza el estrés de forma diferente. Por ejemplo, yo tenía un problema de tiroides brutal, pero hay otra persona que quizás le da por, no lo sé, un desequilibrio de macrobiota, o sea, cada una somatiza a su manera, ¿no? O un desarreglo, un Totalmente. desbarajuste hormonal y nodulas, o sea, entonces yo creo que es muy interesante este approach de entender realmente, o sea, a partir de los síntomas, qué es, cómo te afecta a ti y cómo puedes solucionarlo. Así que me parece muy brutal. Oye, pues Sí. nada, yo no me quiero extender mucho más, pero no sé si alguien tiene una pregunta. Sí que nos habían dejado una pregunta cómo se contaba la fertilidad con un problema de estrés crónico, ¿no?
Es complicado decirlo desde aquí porque, como hablábamos, no hay una forma única de somatizarlo, ¿no? Pero Se me ha cortado la pregunta, ¿me la puedes volver a hacer? sí, pues que lo habían dejado por escrito que cómo afronta una persona que tiene estrés crónico un proceso de fertilidad. Y claro, es que es como tan amplio que no sé si vas a poder... De eh, eso, de hecho, hay una semana, o sea, de este tema hay una semana entera en el curso, ¿no? De paso a paso, porque claro, no es así, hago así y ya no tengo estrés crónico y lo tengo todo solucionado, ¿no? Un estrés crónico, como tú has tenido tu experiencia, puede afectar a la tiroides directamente. La tiroides, lo que va, si entras en hipotiroidismo, va a afectar en tu ovulación, va a afectar en la microbiota, va a afectar en tus jugos gástricos, o sea, todo. Entonces, primero, eh, a ver, si hay un estrés muy importante, incluso te diría, a lo mejor necesitas psicoterapia y alguien que te apoye o incluso un coach, ¿no? Que te ayude a sí, salir de eso. Eso es lo primero. Sí que podemos hacer otras actuaciones como meditar, hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicio, por favor, es la vía más rápida de sacar ese estrés y metabolizarlo bien. Hacer más ejercicio, que eso falta mucho. Y también hay suplementos que ayudan, ¿no? Fitoterapéuticos a ir regulando desde todos los tipos de plantas adaptógenas sí. a otro tipo, ¿no? O sea, tú tienes también en Wisdom Apothecary, tienes, ¿no? La rodiola, la maca, bueno, Sí, trabajamos mucho con plantas adaptógenas, que al exacto, final te ayudan a gestionar el estrés y sobre todo el estrés cognitivo, el estrés físico, pero sí que es verdad que nosotras desde Wisdom siempre defendemos como o sea, que un approach, tú puedes trabajar con plantas, pero si tú no trabajas a otros niveles, exacto. es muy complicado, o sea, no le puedes pedir a las plantas que solucionen todo un tema, ¿no? Al principio No, de todo, tú hablabas que el estrés en la medicina tradicional china es como fuego, ¿no? Y en la parte superior, porque es verdad que es la cabeza dándole, claro, dándole, dándole, dándole. Entonces, ¿cómo acallas la cabeza? Pues la acallas con deporte, la acallas con meditación, la acallas con buenas prácticas, ¿no? Haciendo grounding claro, y demás. Y si te tomas unas plantas, también te va a ayudar. Pero todo como un completo, ¿no? No hay una totalmente. fórmula milagrosa de nada. No, no, y lo que dices, todo como un completo, al final todo suma. Entonces, cuando una persona realmente está mal y tiene mucho estrés, todo suma. Entonces, motivarse para hacer más ejercicio y, a ver, la solución real es sacar el origen del estrés. Lo que pasa que eso a veces es complicado porque hay que tomar decisiones muy difíciles a veces, ¿no? O sea, una mujer puede ser por tema de trabajo, ¿no? Que no le guste, pero claro, deja el trabajo, o no le gusta incluso su profesión, ¿no? Y está frustrada y eso puede generar mucho estrés. Pero tampoco le puedes decir, deja tu trabajo, necesita alimentarse. Entonces, a veces hay cosas que no se pueden hacer inmediatamente, pero sí ir haciendo esa búsqueda de tu vida ideal, lo que sería para ti, ¿no? Y mientras, las plantas adaptógenas, por ejemplo, pues son un buen soporte, el deporte, todo lo que decíamos. O sea, yo creo que todo suma, ¿no? Y sí que en el curso es verdad que lo especificó mucho más, ¿no? Hay unas tablas de síntomas que ahí pues te ayudan a ver exactamente qué tipo de suplemento te puede ayudar, más técnicas de meditación, técnicas de respiración, ¿no? Todo esto allí pues lo doy como mucho más, es durante toda una semana estamos trabajando eso, ¿no? Pero sí, es un poquito de todo y sobre todo aquí. Al final todo empieza aquí. Todo es Si el tú cambias mindset. aquí, el resto ya no necesitas nada más realmente. Pero claro, como eso es lo más difícil, pues de momento, Ya, pues pero mira, decías lo del trabajo. Pues a veces es más difícil dejar el trabajo porque tienes que pagar a las nóminas a final de mes, pero ¿cómo tú batallas cada día que vas al trabajo o lo tomas en plan como una casi una actitud un poco más sumisa de, bueno, por el momento esto es lo que hay y lo tengo que aceptar y todo lo que me volvía loca, pues voy a intentar integrarlo o aceptarlo de una manera un poco más benévola para mí, pues ya es un ejercicio mental, ¿entiendes? O sea súper. Eso que al sí, final yo creo que para mí, en general, en la vida, lo que más me ha ido, lo que mejor me ha ido es el cambio de paradigma mental, o sea, cambiar el mindset, que no digo que sea fácil, que es muy complicado, pero a veces es que es menos complicado cambiar tu mindset
o tu forma de pensar que cambiar toda tu vida, ¿sabes? Claro. Porque cambiar toda tu vida Sí, son sí, muchas sí. decisiones, ¿sabes? No, no, totalmente, sí, sí. Oye, pues nada, no sé si alguna de vosotras tiene alguna pregunta para Cristina. Si no, a Tú ver, las siempre. puedes ver, las preguntas, es que yo no sé, yo no lo veo, creo. Sí, pero están muy calladitas todas. Nadie me pone ninguna pregunta. Supongo que, bueno, de todos modos podéis contactar con Cristina en Fertility and Me, que es su cuenta de Instagram, y luego os pondré un link a su cuenta de Instagram y a su web por si estáis interesadas en hacer este curso, que debo decir que no es solo un curso que tú coges y tienes unos vídeos y ya está. Y también habrán reuniones semanales o reuniones Sí, sí, sí. en directo, Sí, ¿no? la idea es como realmente que sea un acompañamiento para todas esas mujeres que no saben por dónde tirar, que se sienten un poco solas, que quieren hacer algo, no solo, ¿no? Que lo haga el médico, que el médico les dice que todo está bien, pero ellas ven que no se quedan embarazadas o que han hecho CIPS y realmente pues no le están funcionando ni con la CIP, pues ¿qué puedes hacer, no? Y eso lo haremos juntas, es decir, empezamos todas a la vez, no es unos vídeos y ya está, hay conexiones grupales conmigo, digamos, a través de Zoom, y donde se resuelven dudas, donde se comenta. Y la idea es hacer 5 semanas, ¿no? Los 5 módulos, como se abre semana por semana, no lo puedes hacer más rápido o empezar por el final, o sea, no se puede empezar por el sistema, por el cuerpo habla y después el sistema nervioso. Y sí, la idea es que estemos súper acompañadas, ¿no? Esa es la idea. Oye, no es una pregunta, pero Marta te ha mandado un mensajito de amor y me ha dicho, y te pone que lleva muchos meses tratándose contigo y que está encantada. Ah, sí, qué mona. ¿Quién es? ¿Marta? Marta, bueno, no sale el apellido porque no sale el apellido, pero Vale, nada, bueno. eso está muy Gracias. bien. Gracias, Marta. Oye, pues si te parece lo dejamos aquí, haremos otro directo porque me encanta hablar contigo y me encanta hablar de medicina tradicional Sí, china. claro, Ay, podemos mira, a escoger ver, algún otro. Sí. ah, Ah, mira, sí, Marta, que lo he sí, visto. ahora. De tema de tiroides, ¿no? Mira, tema de tiroides intestinal, pues es que eso. Ah, Marta vale, ya veo el Andrés, nombre, sí. sí, Gracias, Marta. Me qué alegro. maja. Sí. Muy bien, pues oye, nada, que encantada de charlar contigo siempre y nada, que ahora colgar el directo para las que habéis llegado más tarde para que lo podáis ver y nada, muchas gracias por conectaros y muchas gracias a ti, Y Cristina. gracias a ti, Elena. Venga, un besito. Un besito. Buenas Adiós. noches. Chao, Chao, chao. chao.